Listo, listo. Aquí estamos. A ver, serían entre las 3 y las 3:30 de la tarde, más o menos, en que Jesús, después de una larga, dolorosa, vergonzosa y terrible agonía y con un leve escalofrío, desfalleció. Se detuvo su corazón e inclinando su cabeza, entregó el espíritu. Entonces, el cataclismo esperado desde el mediodía estalló de repente con una violencia inaudita. El Evangelio según Lucas, en el capítulo 23, lo registra de esta manera. Dice, cuando era como la hora sexta, es decir, las 12 horas, según la medición que los judíos hacían del tiempo, ¿verdad? Eran las 12 del mediodía. Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, o sea, las 3 de la tarde. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y en el Evangelio según Mateo capítulo 27 se registra este mismo hecho en estos términos. Dice, mas Jesús, habiendo clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, se refiere a la resurrección de Jesucristo, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Bendita sea la palabra del Señor. Quiero resaltar un detalle que está registrado en los dos pasajes que hemos leído, tanto en el Evangelio de Lucas como en el Evangelio de Mateo. Y es que a la hora que Jesús murió, dice que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Miren, la distribución de los espacios en el templo según lo ordenado por Dios a Moisés era la siguiente. En primer lugar estaba el atrio, luego el lugar santo y finalmente el lugar santísimo. El atrio era el espacio donde ministraban los levitas y los sacerdotes ofreciendo los sacrificios y los holocaustos que traía el pueblo para presentarle al Señor. El lugar santo era el espacio donde los sacerdotes ministraban y servían en todos los menesteres del culto. Encendían el candelabro de oro, el altar del incienso y acomodando y limpiando la mesa de los panes de la proposición. Todo esto encierra un simbolismo que ahora mismo no toca explicar, ¿ya? En otro momento nos podemos dedicar a estudiar esta porción de la Escritura para extraer las mejores enseñanzas aplicables a nuestra vida de fe, ¿verdad? Y que están encerradas en cada uno de estos utensilios, de estos muebles y de todas las cosas que formaban parte tanto del tabernáculo que Moisés edificó mientras el pueblo estaba en el desierto, como en el templo que luego Salomón edificó al Señor cuando ya estaban en la tierra prometida. Pero, como repito, esa es materia de otro estudio mucho más profundo. Y continuamos con la distribución de los espacios en el templo. El último lugar, el último espacio, el más importante, dicho sea de paso, era el lugar santísimo, ¿verdad? El lugar donde estaba el arca del pacto que representaba la presencia de Dios. Contenía las tablas de la ley que Dios le entregó a Moisés en el Sinaí. Contenía también la vara de Aarón que reverdeció y había además un recipiente con el maná,
¿ya? Que fue el alimento del cielo con el que el Señor sustentó y alimentó a su pueblo en el desierto, camino a la tierra prometida. Entonces, el atrio donde ministraban los levitas y sacerdotes, el lugar santo donde ministraban solamente los sacerdotes, y el lugar santísimo, que era el lugar donde solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, para ofrecer el sacrificio y la ofrenda de expiación por el pecado de todo el pueblo. Este lugar santísimo permanecía cerrado todo el tiempo, ¿ya? Y como les dije, estaba separado del lugar santo por una cortina, por una gruesa cortina, por un velo. Y según hemos leído en los evangelios, cuando Jesús expiró, cuando Jesús murió, dice la Escritura que este velo se rasgó, se rompió en dos, de arriba a abajo. El hecho de que se rasgó de arriba a abajo indica que esto no fue ocasionado por la mano humana, sino por Dios. Fue la voluntad de Dios abrir el paso hacia su presencia. La muerte de Jesús abrió el camino a la poderosa y santa presencia de Dios para todos los que son redimidos por su sangre. Esto es lo que dice la Escritura en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículos 19 al 22. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Entonces, el rompimiento del velo no es un detalle menor. Es la revelación divina de que en los méritos de Jesucristo, quien es nuestro sumo sacerdote, tenemos ahora la posibilidad de entrar a la presencia de Dios no una vez al año, no, sino en cualquier momento en que necesitemos su ayuda, su protección, su cobertura, su provisión, su perdón, su justicia, su misericordia, su amparo, su fortaleza. En todo tiempo y bajo cualquier circunstancia, podemos ahora, por la fe en Jesús, acceder al trono de la gracia. Esto dice también la Escritura en el mismo libro de Hebreos. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, dice el Señor. ¿Ya? Punto y aparte. Continuando con nuestra reflexión sobre la resurrección de Jesús, dice la Escritura que cuando el Señor expiró, vino un hombre rico, ¿ya? Un hombre acomodado que era de la ciudad de Arimatea, que se llamaba José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió con una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había adquirido y había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y pronto iba a comenzar la celebración del Sabbat. Aquella noche, los enemigos de Jesús estaban ya en casa descansando con la familia y sentían un cierto alivio después de 3 largos años en los que Jesús los tuvo literalmente en jaque, moviéndoles el piso, llamándoles sepulcros blanqueados, raza de víboras, generación de serpientes, hijos del diablo. Es que el Señor puso de vuelta y media su sistema religioso y al fin se habían librado de este impostor. Y así se fueron a dormir, ¿ya? Pero a la mañana siguiente ya no estaban tan tranquilos, porque se acordaron que Jesús había dicho que resucitaría al tercer día. Así que dice la Escritura que los principales sacerdotes y los fariseos fueron donde Pilato, el día sábado, atención a ese dato, fueron donde Pilato a pedirle
que mande que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. Y Pilato les dijo: ahí tienen una guardia, vayan y aseguren el sepulcro como ustedes saben y quieren. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos fueron y aseguraron el sepulcro y sellaron la piedra y redoblaron la guardia. Pero en todo esto hay otro detallito que quiero resaltar. Miren, estos principales sacerdotes, que se supone eran los líderes espirituales del pueblo y que conocían mejor que nadie las enseñanzas de la Torá, las enseñanzas de los libros sagrados, sin embargo, violaron sus propias reglas sobre el sábado, porque hicieron caso omiso de todo lo indicado por la ley. Ellos hicieron cosas que no debían de hacer en el día de reposo, como por ejemplo, salir de la casa e ir a la casa de un pagano, nada menos, un pagano como Pilato. O también interactuar con los guardias que también eran paganos y eran impuros. Y para remate de males, meter la mano para sellar, porque Pilato les dijo: hagan ustedes esto como quieran, como ustedes saben. Y ellos efectivamente fueron y sellaron el sepulcro. En otras palabras, aún muerto, Jesús le seguía moviendo el piso. Veamos ahora lo que dice el Evangelio según Mateo, capítulo 28, versículos 1 al 7, sobre la resurrección de Jesús. Dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque el ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Bendito sea el Señor. A ver, vamos a analizar esta porción del Evangelio para tratar sobre la resurrección de Jesús, ¿ya? Y un buen punto de partida es el que registra el versículo 2 de esta porción del Evangelio, que dice que un ángel removió y sacó la piedra de su lugar, ¿ya? Ahora bien, la piedra fue removida no para que Jesús pudiera salir, porque el Señor ya había resucitado. El Señor ya había salido del sepulcro. La piedra fue removida, fue sacada de su lugar por el ángel para que los testigos, y esto nos incluye, mis hermanos, contemplaran la evidencia de una tumba que estaba y sigue vacía. El ángel que anunció las buenas nuevas de la resurrección a las mujeres les dio 5 mensajes. Y 5 mensajes que debemos recibirlos en nuestro corazón y ponerlos por obra. ¿Cuáles fueron estos mensajes? Mensaje número 1. El ángel les dijo: no teman, porque yo sé que buscan a Jesús. ¿Cómo aplicamos este primer mensaje a nuestra vida práctica, a nuestra vida de fe hoy, en pleno siglo XXI? Mi hermano, mi hermana, la Biblia dice: busca a Dios mientras pueda ser hallado. Llámale en tanto que Él está cercano. Pero deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar.
Si tu búsqueda de Dios, mi querido hermano, mi querida hermana, es genuina, profunda, acusando una real necesidad de Él en tu vida, entonces ni el temor ni la duda deben hallar cabida en tu corazón. Frente a las adversidades y a las circunstancias difíciles por las que estás atravesando, y cuando piensas que todo está perdido y que lo tuyo ya no tiene remedio, has de saber que Dios tiene la palabra final. Y según la Escritura, Él da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Cuando te sientas solo, triste, apagado, abandonado, desahuciado, recuerda que la tumba de aquel en quien tú crees y a quien tú sirves está vacía. La realidad de la resurrección debe producir en tu corazón gozo, paz, seguridad, esperanza, y debe apagar la candela del temor, de la angustia, de la inseguridad. Amén. Cristo vive. Cristo está vivo. Por tanto, el Señor te dice en esta mañana, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te voy a ayudar, siempre te voy a sostener, siempre te voy a sustentar con la diestra poderosa de mi justicia, dice la palabra del Señor. Aleluya. Mensaje número 2. El ángel le dijo, no está aquí. Mi hermano, mi hermana, Cristo no se quedó clavado en la cruz. La muerte no lo pudo retener. En el Evangelio de Lucas, el ángel les dijo a las mujeres, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Y la gente sigue buscando hoy a Dios entre los muertos. Sigue buscando a Dios en los sepulcros. Sigue poniendo su esperanza y su expectativa en una cruz que está vacía, en una cruz donde ya no está Cristo. Cristo no se quedó colgado en el madero. La gente sigue buscando a Dios, leyendo la Biblia como un simple documento histórico. No, la Biblia es la fuente de la vida, la palabra de Dios. En Josué 1:8 leemos, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley, en la palabra del Señor está su delicia, y en su ley, en su palabra, medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Bendito sea el Señor. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Ven? No es meramente un libro histórico o un libro de cuentos y de fábulas como muchos dicen. Es la palabra viva, eficaz, que es más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne pensamientos e intenciones profundas del corazón, y no hay nada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, están abiertas, evidentes a los ojos de aquel a quien un día vamos a rendir cuentas. Bendita sea la palabra del Señor. Ahora, ¿de qué otra manera la gente sigue buscando a Dios entre los muertos? Pues viven su fe de una manera religiosa, sin tener una experiencia real, una experiencia cotidiana con el Espíritu Santo, sin experimentar el poder de Dios. Y asisten a la iglesia como si asistieran a un servicio fúnebre, porque siguen creyendo que Dios está muerto. Ahora mismo viene a mi mente la letra de una canción que cantábamos en los inicios de nuestra vida de fe. Esta canción decía, baja a Dios de las nubes, llévalo a la fábrica donde trabajas, quita a Dios del retablo, grábalo dentro de tu corazón, saca a Dios de los templos donde lo encerraron hace tanto tiempo, déjalo libre en las plazas, llévalo también al mercado y al pueblo, porque Dios no está muerto. Y si piensas que Dios está muerto, estás equivocado.
Él vive y reina en el corazón del creyente y es la cabeza de la iglesia. Dios le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Donde dos o más se congregan en su nombre, allí está Él, en medio de ellos, obrando prodigios, maravillas, milagros, portentos. Gloria sea al Señor. Cristo vive. Y porque Él vive, nosotros también vivimos. Bendito sea su nombre. Mensaje número 3. El ángel les dijo, ha resucitado como dijo. Hermanos, la palabra del Señor dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Él habló y no ejecutará. Dios cumple y cumplirá sus promesas a su hora, en su tiempo y a su manera. Y si hizo milagros ayer, puede hacerlos otra vez hoy. Y si lo hizo por uno o por otro, puede hacerlo también por ti, porque Él es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Y Él no solo dijo que resucitaría, dijo también que estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y ante el postrer y temido enemigo de todos los hombres, que es la muerte, el Señor dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Preciosas y poderosas promesas del Señor que deben producir esperanza y fe en nuestro corazón. Amén. Mensaje número 4. El ángel les dijo, vengan y vean. Estas mujeres pudieron ver la evidencia. ¿Cuál era la evidencia? La tumba estaba vacía. Y estaba vacía entonces y sigue vacía hoy. Mis hermanos, la resurrección es el hecho central de la historia cristiana. Porque miren, otras religiones tienen sus sistemas éticos y sólidos. Por supuesto que tienen sus reglas que son rígidas. Tienen también su propio concepto de lo que es el paraíso, como lo tenemos nosotros. Tienen su escritura sagrada, como la tenemos nosotros. Pero solo los cristianos tienen un Dios, atención a esto, tienen un Dios que se hizo hombre, literalmente murió por su pueblo y resucitó en poder y gloria para gobernar a su iglesia para siempre. ¡Aleluya! Y por último, el quinto mensaje del ángel fue, vayan pronto y digan, en otras palabras, esparzan la semilla de la buena nueva. Estas mujeres tuvieron el encargo de esparcir el gozo de la resurrección. Fueron las primeras cumplidoras de la gran comisión. ¿Y cuál es la gran comisión? Jesús dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso dice Marcos, el evangelio de Marcos. Y en el evangelio de Mateo vemos la otra parte de la gran comisión. Dice, vayan por todo el mundo y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado. Esa es la gran comisión. Y después de su resurrección y antes de ascender al cielo, Jesús les dijo a sus discípulos que no se movieran, que estuvieran juntos hasta que viniera el Espíritu Santo sobre ellos, para luego dar inicio a su poderosa y a su gloriosa iglesia. El Señor les dijo, ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y van a ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, nosotros también tenemos el encargo de esparcir las buenas nuevas de que Jesús ha resucitado. Y nuestra predicación debe estar respaldada y avalada por el testimonio de nuestra vida cambiada por el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos y que produce amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza.
Y ese Espíritu Divino produce en nosotros así el querer como el hacer conforme a la voluntad soberana y perfecta del Señor. Asimismo, el Espíritu que Dios nos ha dado no es de cobardía, no es de temor, sino es de poder, es de amor y es de dominio propio. Así que mis hermanos, mis hermanas, pongamos las manos en el arado y no miremos para atrás. Amén. Listo, hermanos. Listo. De esta manera estamos llegando al final de nuestro culto. Si el Señor así lo permite, nos volveremos a encontrar la próxima semana. Deseo de todo corazón que sean bendecidos, según la palabra, que sean bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales por medio del Cristo resucitado. Amén.